Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Mira lo que dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es interesante la palabra de Dios, cómo nos muestra principios maravillosos, principios de victoria, principios de una vida cristiana victoriosa. Notemos la última parte en este versículo, dice, conforme a los que según su propósito son llamados. Muchos interpretan esto de una manera tal que traen mayor condenación sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de propósito, llamados por un propósito, muchos están pensando tal vez en las responsabilidades que Dios les dio. Entonces, algunos han sido llamados para ser pastores dentro de estos grandes ministerios en la iglesia, otros tal vez para ser evangelistas, profetas, apóstoles. Algunos creen que Dios los llamó para enseñar en la iglesia la palabra, otros para servir, otros para tocar en la alabanza, etcétera, etcétera. Entonces, muchos ven sus vidas y dicen, Dios me llamó para ese propósito, entonces la medida que yo tenga para responder a ese propósito es la que va a definir que todo me va a ayudar para bien, me va a ir bien o me va a ir mal. Entonces, allí viene una doctrina de acusación, porque muchas veces cuando las cosas no salen bien en tu vida, cuando algo no está yendo bien, alguna circunstancia adversa estás experimentando, muchos inmediatamente piensan, es que no respondí al llamado o algo que no estoy haciendo bien en el llamado al cual Dios me llamó, y comienza una serie de interrogantes y acusaciones y condenaciones sobre su vida. Pero sabes, cuando nosotros vemos el panorama bíblico, y entendemos esto, lo que el Señor nos está diciendo es de que Él nos llamó conforme a su propósito. Es decir, noten lo que dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios te llamó conforme a su propósito. Él tenía un propósito y para eso te llamó. Y es obvio, cuando vemos el panorama bíblico, nos damos cuenta que Él te llamó ¿para qué? Para ser su hijo amado. Él te llamó para liberarte, te llamó para sacarte de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Él te llamó para que dejes de ser enemigo de Él, para tornarte en hijo. Ese fue el primer llamado que Dios nos dio, llamados a ser sus hijos. Impresionante, eso dice la palabra. Entonces, la Biblia nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, es decir, aquellos que tienen esa revelación del amor de Dios, esa es otra cosa aquí que producen muchos tal vez al no entender, también acusación y condenación. ¿Por qué? Porque amar a Dios parece que para muchos es un don natural, es un talento natural. Entonces hay quienes sienten amar más a Dios que otros y entonces cuestionan a los que aparentemente no aman a Dios. Pero sabes, cuando vemos la palabra de Dios y la esencia del Evangelio, nos damos cuenta que solo aquel que tiene revelación del amor de Dios por su vida, que es en Cristo, que lo perdonó cuando no merecía, que lo salvó cuando no merecía, que su sangre derramada lo limpió de todo pecado, que merecía la condenación eterna y Dios le dio vida eterna, solo aquel que tiene revelación de ese amor va a amar a Dios más. O sea, el despertar a ese amor hace que haya una respuesta de amor por Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que los que aman a Dios, está hablando de aquellos que reconocen constantemente ese amor de Dios, que reconocen constantemente esa gracia de Dios, ese favor derramado sobre su vida. Ellos son los que aman a Dios. Realmente, ellos son los que aman a Dios, porque es una respuesta de gracia, de la cual ni siquiera tenemos que jactarnos. Porque aquel que cree que ama a Dios por un don natural, un talento, porque decidió hacerlo, va a sentir orgullo de su amor por Dios. Pero aquel que tiene un amor por Dios, por el reconocimiento de que es amado, ¿de qué tendría que enorgullecerse? De nada, a no ser de Cristo en él. Es maravilloso. Entonces, dice que a los que aman a Dios, o sea, aquellos que descubren cada día que sin merecer nada, Dios hizo de ellos lo que son, todo les ayuda para bien. Qué impresionante, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque en su vida constantemente hay gratitud, porque en su vida constantemente hay dependencia de Dios, porque en su vida constantemente hay reconocimiento de favor.
Entonces todo hace que ayude a bien. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón solo hay gratitud. Y aún en las adversidades, mira al cielo y dice, Señor, no entiendo, pero yo sé que tú me amas. Yo sé que tú estás en el control de todas las cosas. Y es más, concluye diciendo, es más, no merezco nada. Y aún así soy tan bendecido. ¿Está entendiendo eso? Todo hace que le ayude para bien. ¿Por qué? Porque fuiste llamado a ese propósito. El plan de Dios fue ese. El plan de Dios fue ese, que al reconocer que tú eres ahora un hijo de Dios por la gracia, al reconocer ahora que sin ser nada Él te llamó para hacer luz en este mundo, entonces tu percepción de las cosas son tan diferentes y entiendes que Dios te llamó justo para eso, para que entraras en su reposo, para que tuvieras paz. El plan de Dios es ese, que vivas plenitud de vida. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida, que es la salvación, y vida en abundancia, que es la plenitud de vida. ¿Y cómo poder experimentar plenitud de vida? ¿Cómo poder tener plenitud de vida? Solo descansando en Dios, solo creyendo en Él, solo disfrutando de todo lo que Dios nos da a nuestro alrededor. Y Dios va a hacer con que todas las cosas contribuyan para tu bien, que todas las cosas siempre te ayuden. Por eso decimos que para los cristianos, en realidad, el fracaso es un punto de vista. ¿Por qué? Porque siempre en Dios aprendemos. Porque aun cuando hacemos o decidimos cosas que no debíamos decidir hacerlas, el Señor está con nosotros y Él es especialista en convertir nuestras derrotas en victoria. ¡Qué maravilloso! Siempre con Él aprendemos, siempre con Él somos vencedores. Entonces, nuestra vida con Él siempre será de victoria en victoria. Por eso dice la palabra, todas las cosas le ayudarán para bien. Otra traducción es, todo se hará que contribuya para su bienestar. Y así es, por eso crecemos más en el Señor, de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cuando contemplamos la gloria del Señor. ¿Qué es contemplar la gloria del Señor? Es contemplar que somos amados, gracia y favor derramado sobre nosotros. Que este día puedes experimentar ese crecer, esa superabundancia de gracia en tu vida por el creer, por el entender cuán amado eres y experimentes cómo todas las cosas contribuyen para tu bien, porque el Señor está contigo desde el momento que Él te llamó para justamente eso, ser su hijo, su hija amada. Que este día disfrutes de esta verdad. Que Dios te bendiga.